Más allá de la innovación. Un espacio sonoro patrocinado por Open Expo para estar al día de la innovación tecnológica abierta. Más allá de la innovación. En esta entrega del podcast hablaremos, por supuesto, de innovación, de transformación digital y de IT, con especial referencia al mundo del seguro. Y lo haremos con una de las voces más autorizadas en este ámbito, como es Maribel de la Vega. Su amplísima experiencia en la innovación dentro del universo de los seguros y la perspectiva de muchos años de carrera, tanto en las más prestigiosas consultoras como en destacadísimos clientes finales, dan a Maribel una de las miradas más privilegiadas, formadas e informadas del sector. Ha recibido innumerables y muy ilustres reconocimientos en estos más de 25 años dedicados a innovar nuevos conjuntos de soluciones para ayudar a las empresas a aprovechar al máximo las tecnologías digitales emergentes. A día de hoy, desde la consultora EY, lidera la estrategia de innovación en tecnología en este negocio, centrándose en el proceso de transformación digital. Uno de los objetivos de su rol como CEO ha sido reducir el costo de ejecución de las operaciones para reinvertir en nuevos proyectos. Como comentábamos, ha tenido igualmente experiencias en compañías globales, entre las que podemos citar, por ejemplo, Grupo Santander, donde se centró en la integración de nuevos países y operaciones en la plataforma estándar y corporativa creada para todo el grupo, agregando un nuevo valor a esta plataforma con cada nuevo modelo encontrado en los diferentes países. No deja de formar parte de diferentes proyectos de formación y mentoría, entre los que citaremos al programa de ESADE Progresa Mujer, donde se ha incorporado recientemente y es mentora igualmente en Santander X. Es un placer y un honor recibir hoy en Más allá de la innovación a Maribel de la Vega. Hola Maribel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos. Hola Filip, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, como siempre. Tenemos que comenzar, por supuesto, agradeciendo a Maribel de la Vega su amabilidad al estar compartiendo estos minutos de podcast con nosotros. Y ya que vamos a empezar la charla preguntándole por su trayectoria personal, justo es también felicitarle por su reciente incorporación al programa ESADE Progresa Mujer. Precisamente la próxima entrevista en Más allá de la innovación será con el líder de innovación de ESADE, Iván Bofarrul. E igualmente queremos felicitarle por ese importantísimo conocimiento, el mayor de la década de las Big Four, de la cual forman parte Ernst & Young, EY y nuestra invitada en un rol importante. Maribel, felicidades. Pues muchas gracias. Y yo sí también quería, además de agradeceros la invitación, que me parece pues un honor, pero sobre todo además daros la enhorabuena por la iniciativa, porque además en un momento como este, donde la tecnología pues se ha proclamado como un salvador de la continuidad, ¿no? de la vida personal y laboral en muchos casos durante la pandemia, pues el que haya iniciativas como la vuestra que están intentando pues divulgar el uso y el comportamiento un poco de la sociedad a través de la tecnología, pues me parece heroico, ¿no? Heroico y además en estos momentos pues muy loable, ¿no? Entonces enhorabuena a los dos. Muchísimas gracias, Maribel, por lo que nos toca. Es verdad que ha sido una apuesta el hecho de sacar este podcast y pues seguiremos divulgando y trabajando en este sentido. De hecho, este podcast, pues nuestro objetivo no es tanto hablar de herramientas, tecnología, aunque también, sino la aportación y el punto de vista particular de personas por sus conocimientos, trayectorias y lo que puedan aportar por sus visiones personales y sus experiencias. Y por ello, pues nos gustaría que fueses tú, Maribel, quien nos hiciese un resumen de tu trayectoria, sin entrar allí en todo el detalle, aunque pues hemos visto que en estos 20 pico, bueno, entre 2 y 3 décadas que llevas en el mundo profesional, vuelves a EY tras un exitoso paso por consultoras y también por diferentes empresas de primer nivel. Sí, pues sí, la verdad es que soy un caso no único, pero poco frecuente. En EY lo llamamos soy un boomerang. Entonces, por lo de irme y volver, ¿no? Entonces, bueno, así ha sido, pero bueno, la trayectoria, pues yo diría que tampoco es tan extraña. Yo comencé mi carrera profesional en consultoría de seguros, en empresas como Andersen Consulting en su momento, que ahora ya no existe, y posteriormente en EY, desde donde adquirí pues experiencia y
conocimientos en diferentes ámbitos, tanto tecnológicos como funcionales, siempre para compañías aseguradoras. Desde allí pues participé en numerosos proyectos de fusiones e integraciones de compañías, que en aquellos años hubo varias, desde el punto de vista comercial, operativo, tecnológico, financiero, incluso de recursos humanos. Participé en proyectos para eficientar y optimizar lo que era pues, los datos de siniestralidad en algunos ramos como automóvil, que hubo unos años de grandes pérdidas. Participé en varios proyectos de planificaciones estratégicas del sector y sobre todo en muchos proyectos de planificación y de implantación tecnológica. Viví los primeros proyectos del e-commerce, de los primeros CRM en seguros, toda la evolución posterior que ha tenido la tecnología en las diferentes áreas de la función aseguradora. Y bueno, estos años pues me aportaron un conocimiento muy profundo del mercado porque trabajaba prácticamente con todas las compañías aseguradoras. Por tanto, conocía muy bien su problemática y sus necesidades. Dicho eso, pues pasaron unos años, en ese caso 15, que fueron los años de primera etapa en el mundo de consultoría aseguradora, y llegado el momento de los 15 años, que pues es, no sé, un momento vital, ¿no? De estos que dices, ¿qué hago con mi carrera profesional? Continúo en el mundo consultoría, donde yo ya consideraba en aquel momento que ya había hecho prácticamente casi de todo lo que había en el mercado en ese momento, y entonces decidí pues que llegaba el momento de cambiar, de seguir aprendiendo desde otra perspectiva dentro también del mundo asegurador, y entendí que tenía que pasar a formar parte de algún puesto en compañía de seguros, en compañía cliente, y acepté una posición de liderazgo en uno de los grandes bancos españoles, en Banco Santander, una posición de tecnología de seguros y de banca de inversión, en el momento en que el banco pues estaba haciendo todo el crecimiento internacional, y la verdad es que fue pues para mí una posición desde la que aprendí desde una perspectiva diferente todo lo que significa ejecutar proyectos internacionales, porque el foco era 90% mundo internacional, con el crecimiento en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, y mucho foco en la ejecución y en la internacionalización. Para mí fueron 5 años de experiencia absoluta y de aprendizaje continuo, y después de esos 5 años pues decidí pasar a una posición de CEO de una compañía aseguradora, donde tenía otro objetivo diferente, era una posición local, pero tenía un objetivo, la compañía se había marcado como objetivo hacer una transformación cultural, operativa y tecnológica en la compañía a todos los niveles. Y desde esta posición pues pude desarrollar otras capacidades adicionales a las anteriores, sobre todo muy ligadas al mundo de la innovación, a la creación de equipos de valor, a la aportación de valor a negocio, porque estaba muy cerca de negocio al estar en comité de dirección, y esto también pues fue un periodo de crecimiento en mi carrera profesional. Después de otros 6 años en esta función, pues ha sido cuando he hecho el efecto boomerang a EY, y en esta última etapa que vivo ahora pues considero que recopilo toda la experiencia de las etapas anteriores. Creo que es bueno para ser un buen consultor haber vivido los dos mundos y ser muy conscientes de las restricciones presupuestarias, políticas, culturales que se viven dentro de nuestros clientes, y de haberlo vivido desde dentro, y de esta forma poder entender mejor su realidad y poder ofertar soluciones más cercanas a su problemática. Y es aquí donde estoy ahora, liderando la consultoría de seguros de EY, intentando pues tener una aproximación muy pragmática, muy humilde y muy útil en lo que ofrecemos a nuestros clientes. Y Maribel, cortita mi trayectoria. Bueno, ya ves. Extensa y enriquecedora. Te habrá aportado una visión que nos va a aportar muchísimo también a nosotros durante esta charla. Además, hay una frase de Maribel que, como decía antes, nos ha llamado mucho la atención en cuanto a definir su modo de actuar e incluso un poco su estrategia, digamos, global. La frase está en uno de sus perfiles públicos y la leo textualmente: uno de los objetivos de mi rol de CEO ha sido reducir el costo de ejecución de las operaciones para reinvertir, y repito, reinvertir en nuevos proyectos. No todos los CEOs tienen tan presente ese elemento de reinversión y son, la verdad, Maribel, bastante más cortoplacistas en resultados. ¿Qué te motiva a pensar así?
Sí, bueno, yo cuando lo que he vivido desde la posición de CIO y miembro del comité de dirección de una compañía es que tienes que tener claro como varios temas, ¿no? O al menos yo así lo veía, ¿no? Uno de los temas que tienes que tener clarísimo es que la tecnología corporativa debe estar al servicio del negocio, sí o sí, nunca al servicio de la propia tecnología. Es decir, yo no me planteaba hacer proyectos de tecnología si no tuviese un caso de negocio asociado y un business case asociado. Además, considero que ha habido un cambio sustancial en el enfoque de los departamentos de tecnología en los últimos años, que viene provocado por el hecho de que hemos abierto nuestra casa, nuestra tecnología al mundo exterior, y lo que antiguamente pues era un departamento de soporte a las áreas internas de la compañía, a los usuarios internos, a los empleados, y además te consideraban así, te consideraban un departamento de soporte, pues de pronto te has convertido en que ya no eres un departamento de soporte a los usuarios internos, sino que tú das soporte o das valor a un mundo muchísimo más amplio. Si en una compañía mediana de seguros pues tenemos unos 1.000 empleados, esos 1.000 empleados que acceden a tus sistemas se transforman en probablemente 1,5 millones de clientes reales, 3 millones de clientes potenciales, 10.000 brokers o otro tipo de intermediadores, con lo cual al final dices, ¿a quién tengo que dar servicio? A todos ellos. Ya no te conviertes en un soporte al empleado interno, te conviertes en otra cosa, te conviertes en un soporte al mundo exterior, ¿no? Entonces, esto es un cambio sustancial y esto ha llevado a que los departamentos de tecnología, de hecho, ya no sean, de hecho, están en comité de dirección en muchas de las compañías, en otras aún no, y tienen que dar este salto. ¿Por qué? Porque al final el planteamiento tecnológico debe formar parte del planteamiento estratégico de la compañía, al igual que el resto de las funciones, tanto el área comercial, operaciones digital y tecnología. Y esto debe ser desde la concepción de la estrategia digital, ¿no? Por tanto, al igual que la estrategia de la compañía va evolucionando a medida que la compañía, pues pasan los años, cambian los modelos de comportamiento del usuario, cambian las necesidades, cambian los hábitos de consumo, cambian las políticas de tu casa matriz, pues la tecnología tiene que ir evolucionando, acompañando a esta estrategia de negocio pues al mismo ritmo, ¿no? Y esto pues es un cambio esencial en el mindset del CIO, ¿no? Y además hay otro tema importante que tienes que tener grabado en sangre si eres CIO, y si no, pues es que lo tienes complicado, al igual que el resto de los directivos del resto de departamentos, y es que tú funcionas con presupuestos y que los presupuestos son un reflejo de las finanzas de tu compañía. Son un reflejo, normalmente suelen ser un porcentaje de los ingresos y, por tanto, pues los presupuestos son conocidos, son medidos y, sobre todo, son limitados. Por tanto, cualquier opción para invertir en esta evolución que tienes que hacer tecnológica para acompañar a tu estrategia de negocio, sí o sí tiene que pasar por ajustar el coste de tu run real, de tu día a día. Tienes que reducir para reinvertir. No hay otra forma de hacer el ejercicio a medio o largo plazo. A corto sí, tú inyectas un presupuesto adicional y ese año pues puedes tener una capacidad de inversión mayor, pero eso te lo pueden hacer un año, no todos. Y precisamente este reto es el ejercicio más complicado que tiene que hacer un CIO. ¿Cómo consigo invertir en nuevas tecnologías que muchas veces ni siquiera sé si van a funcionar? ¿Cómo consigo invertir en nuevo talento que no tengo dentro de la casa? ¿Cómo consigo invertir en nuevas metodologías cuando además tengo que seguir dando un servicio a mi día a día de negocio sin penalizar los niveles de servicio actuales, ¿no? Y esa es la gran incógnita y realmente el trabajo duro, de la labor de un CIO. Y así me lo planteé yo y así se ejecutó, porque los presupuestos son los que son. Entonces, si quieres hacer cosas nuevas, tienes que reducir de otro lado, no hay más remedio. No, y además con tantas cosas nuevas allí que salen cada 2 por 3, es verdad que Claro. hay una tentación importante pues de poder reinvertir en nuevos proyectos, que se llame Sí. blockchain, que se llame Smart Cities, IoT o cualquier otro proyecto. A ver, tal vez son proyectos muy, muy lanzados, o tal vez ir a algo más sencillo como Big Data o simplemente un CRM bastante bien montado, ¿no? Para que se pueda utilizar y sacar el máximo jugo, entre comillas, Sí, de pero los mira, datos o del sencillo al final no conocimiento, hay ¿no? nada, porque al Ya. final lo que te parece sencillo precisamente es a lo mejor lo que impacta, dices el CRM. El CRM en las compañías de seguros es lo que impacta al mayor número de empleados y es lo que impacta en la relación directa con el cliente de una forma más visible, o en esa mejora de eficiencia de tus centros, ¿no? Entonces, a veces es más fácil un proyecto de Big Data
que un proyecto de CRM. Sí, la verdad que muy cierto. Es que me he ido un poquito por las ramas, ¿no? A temas más llamativos como blockchain o como IoT, pero es verdad que en vuestro caso y en muchísimos casos la parte de CRM es esencial en muchos negocios. De hecho, con Paradores y Jesús Gorgoso, el CIO de Paradores, estuvimos hablando también de la importancia del dato, que para muchos negocios hoy en día es clave, ¿no? Sí, así es. Y nada, quería comentar pues que hace unas pocas semanas hemos conocido el informe de EY y en este informe pues retrata el futuro de la industria de seguros de vida y pensiones y Sí. propone acciones claves de crecimiento para las aseguradoras en los próximos 10 años. En este artículo se destacan 6 megatendencias, podríamos llamarlo, que construirán el futuro del seguro de vida, pensiones a nivel mundial. Y a nosotros, a Paco y a mí y a la audiencia también le gustan mucho las tendencias. Sí. Así que nos podrías resumir para nosotros y para la audiencia de Más allá de la innovación cuáles son esas 6 megatendencias. Sí, este estudio que hemos realizado, que hemos publicado ahora, va referido al mundo de vida y salud. Hemos hecho estudios anteriores este año sobre el negocio de no vida y sobre el negocio del segmento empresas, pero en este en concreto es cierto que nos focalizamos al mundo de vida y salud. Aquí lo que vemos en el análisis que se ha hecho, que ha sido un análisis global y con muchas compañías del mercado, pues que a pesar de que durante este periodo de estos años anteriores pues hemos tenido pues un estancamiento de poco el crecimiento del negocio de vida provocado esencialmente por los bajos tipos de interés, ¿no? en el mercado, sí que vemos que para la próxima década, porque el estudio se focaliza en los próximos 10 años, se considera que se puede alcanzar un crecimiento del 3% de tasa anual en el crecimiento de vida y salud. Y esto viene provocado porque se ve que hay como 6 megatendencias en el mercado que si son aprovechadas pues por las compañías de seguros, pues sí pueden darles la oportunidad de conseguir estos crecimientos. Y en concreto, pues las tendencias vienen ligadas, por un lado, a lo que llamamos el bienestar financiero, que entendido como la capacidad para controlar las finanzas diarias, para absorber gastos financieros imprevistos o para acometer metas financieras. Y esto en el estudio se ha visto que en las generaciones más jóvenes es una preocupación creciente. De hecho, lo que se muestra es que el 40% de los miembros de las generaciones millennials y generación Z esperan orientación financiera de salud y bienestar por parte de su aseguradora, con lo cual esto convertido en una oportunidad y se puede accionar iniciativas de definir ofertas más flexibles para estos segmentos de clientes de una forma más proactiva y de alguna forma van a ser bien acogidas, ¿no? Es una oportunidad de negocio. La otra megatendencia que vemos es lo que llamamos el valor a largo plazo y es una tendencia generalizada en el mercado y en la sociedad y es el cómo se valoran y de hecho en las valoraciones que hacen los inversores y analistas de las compañías cada vez más se incluyen métricas más holísticas a largo plazo, no solo las típicas métricas tradicionales de indicadores financieros a corto. Entonces ahora, por ejemplo, activos como la propiedad intelectual, la reputación de la marca, el talento, la innovación, factores ambientales, sociales o modelos de gobierno corporativo que hasta ahora no habían tenido peso en las valoraciones y en la comparativa de las compañías, ahora sí cobran peso en este ámbito y por tanto este cambio de tendencia hacia lo que llamamos un capitalismo inclusivo, ¿no? Ayudaría a que si las compañías abordan este modelo de valores en este sentido, pues ayudará a generar mayor confianza entre las aseguradoras y las generaciones jóvenes, ¿no? Que son las futuras compradoras del negocio de vida y salud, ¿no? Luego, otra tendencia que vemos, claro, es la colaboración que va a ser necesaria que exista entre aseguradoras, el gobierno y organismos reguladores. Y esto viene provocado por la complicada situación macroeconómica, pero además por la presión que se está ejerciendo sobre el futuro de las pensiones y sobre el control regulatorio que cada vez es mayor. Y esto va a obligar a que estas entidades pues cada vez más estén más cerca, ¿no? Y colaboren más. Otra tendencia que vemos es la creación de ecosistemas y omnicanalidad. Esto pasa en el seguro de vida, pero pasa en el resto de los seguros de igual forma. Se ve que el impacto de la tecnología y la transformación digital pues cada vez cobra más peso y yo diría que después del COVID más aún. Según un estudio además de Swiss Re, dice que el 94% de las aseguradoras considera que para tener éxito hay que basar
basar los modelos de negocio en plataformas digitales que permitan desarrollar ecosistemas propios y además incorporar ajenos, es decir, que permitan incorporar servicios complementarios a los que ellos tienen. Y esto, pues tecnologías, pues todo el mundo de APIficación, de microservicios, de inclusión de la estructura de datos, de Data Fabric, van a ayudar a que esta tendencia se pueda convertir en una oportunidad de negocio, ¿no? Pues otra tendencia que vemos, quinta sería en este ranking que hemos marcado, pues todo lo que va a ser optimizar el capital de las compañías. Aquí, debido a la competitividad que hay, que va a haber, yo diría ahora más con la situación de crisis que se va a provocar en el sector, pues va a haber una búsqueda mayor de eficiencia y crecimiento a través probablemente de fusiones y de adquisiciones. Entonces, probablemente veamos un mayor número de movimientos en este sentido, de forma que a mayor capital disponible, mayor capacidad para ofrecer servicios flexibles a los seguros de vida y salud para tus clientes, ¿no? Y la sexta megatendencia que vemos, que también no solo influye a vida, influye a todo el mundo asegurador, es toda la parte de personalización. Es un cambio en el modelo de comportamiento del cliente, cada vez quieren productos más sencillos, más transparentes, más comparables con la competencia y bueno, pues esto cada vez incide más en crear una experiencia de usuario y un producto más ad hoc a su necesidad y más fácil de comprar y de usar, ¿no? Y en resumen, lo que vemos es que puede haber un punto de inflexión en el crecimiento del negocio de vida si aprovechamos estas 6 megatendencias, pero por supuesto siempre hay que aportar pues palancas que ayuden a aprovechar un poco las oportunidades que van surgiendo, ¿no? Y Maribel, antes decía Philip que nos gustan mucho las tendencias. También nos gustan muchas veces las etiquetas, quizás porque las redes sociales nos han acostumbrado mucho a ellas. Así que vamos a apelar ahora a tu capacidad de síntesis y ya que has introducido el tema de la pandemia dentro de esas 6 megatendencias que lógicamente planeas sobre todo, si tuvieras que resumir en varios tags, en varias etiquetas o quizás en un par de frases nada más definitorias, ¿cómo piensas que afectará la pandemia de la COVID-19 al sector seguro y a su evolución en las insurtechs? Pues para mí hay dos tendencias clave. Una es que se acelera el proceso de digitalización. Aquí durante años pues toda la industria aseguradora pues ha estado jugando, ¿no? O haciendo pilotos o haciendo sus pinitos. En algún caso han avanzado bastante más, pero en otros no, con el tema de la digitalización. Desde varios puntos de vista. Uno desde el punto de vista de cómo digitalizo mis procesos para que el cliente pueda acceder a mí y tener el servicio consistente independientemente por el canal por el que entre, y eso ha sido un debe y sigue siendo un debe en las compañías de seguros. Se ha acrecentado con el COVID porque ahora la realidad es que muchos de los canales que existían pues no se podían utilizar, con lo cual ha habido una obligación pues de pasar al canal digital, tanto de forma interna con los empleados como de forma externa con los clientes, con los partners, con los peritos, con todo el mundo. Entonces, esto pues ha provocado pues un proceso de aceleración en ese proceso de digitalización que iba a un ritmo más lento y que ahora irá, yo entiendo, de una forma más ágil, ¿no? Y ese sería para mí el primer impacto grande en lo que va a ser el futuro próximo del sector seguros. Y el segundo pues es el que va en contra. Al final, pues el COVID va a provocar una crisis económica que, por supuesto, aunque en seguros, sabéis que seguros siempre ha sido un sector muy solvente y muy estable, donde las crisis impactan, pero impactan menos que en otros sectores, pero aún así impactan. Y en este caso, en el caso del COVID, por supuesto que también va a impactar, porque primero va a haber segmentos de clientes que van a desaparecer o van a menguar, llamémoslo pymes o autónomos, por lo tanto, pues va a haber menos pólizas a contratar en ese segmento de clientes, y por otro lado, en el segmento de particulares, pues va a ocurrir pues que muchas coberturas que no eran obligatorias y que bueno, pues que al final puedes prescindir de ellas, pues probablemente pues haya personas impactadas por el trabajo, por el desempleo o por la bajada de ingresos que renuncien a parte de esas coberturas, con lo cual va a haber una caída de ingresos en el sector, que además vendrá además acompañado de la caída de los tipos de interés que ya se venía sufriendo, y esto
esto pues va a obligar a las compañías a buscar eficiencias. Entonces, el otro proceso que sí o sí va a acompañar al mercado de seguros durante los próximos años va a ser, por lo menos en los próximos años a corto, va a ser esa búsqueda de eficiencias, ¿no? Entonces, por un lado, yo diría el COVID ha provocado una aceleración de la digitalización y, por otro lado, pues ha provocado buscar proyectos que optimicen la eficiencia en las compañías. Me has preocupado, yo soy autónomo y pyme. Bueno, Estoy jodido. no, pero bueno, tienes que No. leer, ¿sabes? Es Sí, que es sí, sí, así. tranquilo, tranquilo. Oye, hablabas antes de que en los años anteriores a estas épocas de crisis ha habido muchos proyectos de trastear, ¿no? En diferentes ámbitos y antes se hablaba de blockchain, pero pues hay el tema de casas inteligentes o proyectos de monitoreo de constantes vitales a través de IoT, temas de inteligencia artificial, etcétera, por poner solo unos ejemplos. Están haciendo aparecer modelos de seguros más individualizados, más adaptados a cada necesidad conforme al estudio de los nuevos torrentes de datos. Sí, es una de las tendencias que ya existen en seguros y que además vienen muy impulsadas por el mundo de las insurtechs. Bueno, vienen impulsadas por el cambio en el comportamiento del cliente. O sea, el cliente ahora busca pues productos más sencillos. Además, ha habido también ya no solo por el tema de los dispositivos y de la conectividad, también por el tema del cambio del modelo de propiedad. Esto va a provocar también un cambio en el modelo de aseguramiento. Al final, una misma propiedad va a tener dos usos o va a tener dos modelos de aseguramiento, el del dueño y el del que lo usa, ¿no? Y esto las insurtechs, que son pues gente muy espabilada, pues se han dado cuenta de que la gente no quiere, primero, no quiere pólizas de seguros para cosas que no necesitan, y aquí yo creo que va a haber un cambio, o debe haberlo, en el modelo en que las compañías afrontan su modelo de oferta. Hasta ahora, históricamente, la compañía vende lo que ellos definen, es un modelo de oferta, no de demanda. Eso tendrá que cambiar y tendrán que cambiar a un modelo de demanda. Yo tendré que hacer productos que quieran mis clientes comprar, porque si no, es que difícilmente los voy a vender. Los clientes sí buscan pues productos que se adapten más a su necesidad específica, que a lo mejor no es todas las coberturas que tenemos en los packs que ahora mismo estamos vendiendo como seguros, que además a lo mejor no tienen por qué ser anuales ni renovables y que pueden ser para cubrir pues una contingencia en un momento muy concreto de mi vida. Y eso ya está ocurriendo. Entonces, sí hay compañías que ya están lanzando productos on demand y productos de one shot, por decirlo así, y vienen muy acompañadas de un poco la innovación que traen las startups y las insurtechs en este caso. Pero sí hay un cambio de tendencia y además yo lo que veo es que a pesar de que este tipo de negocios no te van a resolver la cuenta de resultados a corto, porque al final no generan tanto, pero sí es verdad que sí será el negocio del futuro, porque los clientes que compran esto son los jóvenes y al final tendrás que ver cómo empezar a trabajar ese engagement con este nuevo segmento de cliente y con esta nueva generación. Y entonces empezar a trabajar con estas insurtechs en estos modelos que pueden ser pilotos, en otros casos ya no son tan pilotos, son realidades de poco volumen, pero son realidades. Y esto lo que empieza a ayudar a las compañías es a testar pues este modelo de interacción con esta nueva generación de clientes que vamos a tener a futuro, ¿no? Pero sí, ya es una realidad. Luego volvemos sobre este tema porque seguramente estas insurtech puedan al día de mañana desbancar actores históricos pues del sector del seguro. Yo lo que quería ahora es indagar sobre más la parte de datos y en este caso pues el tema de privacidad, la conjugación de la información que tenemos de todos los asegurados, pues con la privacidad de los datos por una parte, y luego pues saber si se contemplan regulaciones específicas en el sector pronto, ya que pues se estarían planteando en estos momentos. Yo aquí, sin ser una experta en el tema de privacidad, yo lo que creo y lo que veo es que el problema de privacidad es un problema transversal
a todos los sectores y a todo el mercado. Al final es una realidad que todos utilizamos dispositivos, tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida personal, cada vez más además, y es un hecho. Yo diría que lo usamos más en la vida personal que en la profesional, y esto va a seguir aumentando. Además, existe la otra realidad, y es que los sectores cada vez van a tener barreras más difusas. Ya, pues esto cuando hablamos de los ecosistemas, pues también hablamos de los ecosistemas entre el mundo, de hecho ya lo estamos viendo, ecosistemas entre el mundo asegurador y telco, entre el mundo asegurador y fabricante de coches, entre diferentes sectores. Entonces, esas delimitaciones sectoriales yo creo que empiezan a difuminarse, y yo creo que el tema de privacidad de datos es un problema mucho más global y que se va a incrementar, con lo cual yo creo que la regulación que se está aplicando, que ya existe parte y que desde luego creo que es insuficiente, y que a medida que vayamos haciendo más uso, y pues va a tener que seguir pues de alguna forma vigilándose, ¿no? El que estemos pues los ciudadanos protegidos, ¿no? Pero yo no lo veo como tanto a nivel sectorial como a nivel más macro. Yo veo que la protección, en este caso de la privacidad, es un concepto más amplio que si tienes una póliza de seguros o si tienes... ¿Dónde pones la barrera de que has comprado una póliza de autos, pero en el fabricante cuando has comprado el coche, y además está la financiera que te ha dado el crédito para comprarlo? Ahí donde está la barrera del dato. Entonces yo creo que es un problema global que tendrá que seguir regulándose, pero no lo veo tanto con un foco muy sectorial, ¿eh? Y has apuntado, Maribel, hace un momentito, cómo el seguro poquito a poco se va adaptando. Vamos a hacer un paralelismo entre lo que llamamos en el mundo de la programación o de la administración de sistemas, el software as a service, con una especie de insurance as a service. ¿Existen opciones, como decías, en el mercado actualmente en las que se pueda contratar un IaaS, como haciendo ese paralelismo, un seguro como servicio en términos de ofrecerlo por días, por horas o Sí, sí, según la sí. tipología del asegurado, a golpe de clic? Y además, Sí, otra sí. pregunta, ¿podría convertirse en tendencia? Bueno, es tendencia ya. Existen varias aseguradoras que tienen esto en producción, en España. No voy a decir nombres, pero vamos, existen varias que ya puedes contratar el seguro en un clic. Es más, sin irnos a nombres, cuando tú, por ejemplo, coges un coche de los eléctricos en la calle que te llevan desde tu casa hasta el trabajo y luego lo dejas ahí y ahí se acaba el servicio, tú en ese momento tienes la opción de contratar un seguro que cubre justo ese trayecto y nada más. Y lo haces en el mismo clic en el que haces la compra del servicio de uso del coche. Esto ya existe, y existe tanto en aseguradoras que llamamos tradicionales. A ver, la suerte que tenemos con las aseguradoras tradicionales es que no son tan tradicionales como pensamos, y desde luego lo que son es muy listas y tienen mucha pasta además, ¿no? Entonces, pues al final una compañía que en general en España pasa con todas, pues que tienen capacidad de inversión, porque al final es verdad que el hambre provoca innovación, pero es verdad que si no tienes dinero para invertir, también puedes innovar poco, ¿no? O sea, que es la pescadilla que se muerde la cola. En este caso, yo siempre he dicho históricamente, es que en España la innovación va muy lenta, pues porque no pasamos hambre en seguros, porque siguen siendo compañías muy, muy, muy rentables. Pero la parte positiva de eso es que al ser compañías muy rentables y compañías con gente visionaria, que no estamos hablando de gente que no tenga esa capacidad de ver el futuro que se avecina, pues sí se están viendo que ellas mismas se están adaptando, incluso llegando a acuerdos con estas insurtechs para ofrecer ese servicio dentro de su compañía. La convivencia del mundo insurtech con empresa más tradicional es una realidad. Yo en ningún caso lo veo una competencia. Yo creo que al contrario, que es una simbiosis y que se retroalimentan la una a la otra y que pueden convivir, y para mí no es un modelo de competencia, y sí están utilizándose ya en el mercado y están en producción, ¿eh? Yo quería hablar de otro concepto, más que de un concepto, de un paradigma. Cada vez está más cerca el tema de los coches autónomos. Ahora pues son coches inteligentes, y el paso siguiente es que sean ya coches totalmente autónomos. Y en este cambio podría llegar al día de mañana para las aseguradoras, ¿no? Que es el tema principal que estamos tratando hoy, de tener millones de clientes, o como podías comentar,
experimentar antes pues en empresas de aseguradoras que tenían millones de clientes a tener decenas de clientes, que en este caso serían los fabricantes, porque al día de mañana, pues si mi coche pues crea un accidente, ya es el coche. Yo no soy como persona el factor de riesgo en la operación. Entonces, en este caso, cambia totalmente las responsabilidades y en este caso, pues cambia totalmente de 1 millón de clientes a pocas decenas de clientes. Entonces, ¿este paradigma y este escenario lo ves factible? ¿Va a ser así? ¿No va a ser así? Es un poco sacar la bola de cristal, ¿no? En Sí. este caso, pero... Bueno, no es tan bola, ¿eh? Ya en los planes estratégicos de la compañía ya se está contemplando esta posibilidad y esta realidad de futuro, ¿eh? O sea, ya de hecho, hay cambios en el enfoque del segmento de clientes a los que se quieren dirigir en los próximos años la compañía, que viene provocado por esto, entre otras cosas, ¿no? Entre esto y además, pues todo lo que viene, pues la competencia a lo mejor del mundo de las tecnológicas y tal, en lo que es el segmento de cliente particular, ¿no? Y ahí sí que se ha visto, pues se está viendo, pues que hay un cambio de foco, pero no cambio de foco para eliminar la parte de particulares, porque ahora os cuento, no se va a eliminar, pero sí para fomentar y empezar a trabajar de una forma más efectiva el mundo de, llámalo pequeña y mediana empresa, ¿vale? Que serían los que serían estos nuevos propietarios, ¿no? Es verdad que el modelo de propiedad cambia y las aseguradoras se tienen que enfrentar tanto en vehículos como en casas, como en viviendas. Se tienen que enfocar a este cambio, pero realmente no implica yo no lo veo que implique que particulares desaparezcan. Al final lo que va a ocurrir es que los dueños, propietarios del bien, sí serán probablemente colectivos, pues empresas medianas o físicas, pero que tienen en propiedad pues varios bienes, ¿no? En vez de uno one-to-one, y estos pues tendrán una necesidad de aseguramiento de esa flota pues para asegurar el bien desde un punto de vista de pues algunas de las coberturas, no todas, porque no lo usan ellos son los dueños pero no lo usan, y luego sí que hará falta para ese mismo bien pues otro tipo de póliza de seguro que cubra el uso de ese bien, y ese sí será comprado por los particulares, como es el caso de los vehículos estos que hablamos de Madrid. Este es un caso muy similar a lo que puede ser en el futuro las flotas de vehículos inteligentes. Al final, pues hay una compañía que tiene pues 500 vehículos distribuidos por Madrid y tendrá una póliza colectiva para cubrir X coberturas de ese riesgo de esos vehículos, y después cada usuario que utiliza ese vehículo tiene que comprar en ese momento de la compra del servicio una póliza que le cubra el trayecto de uso que va a hacer. Entonces, al final se complica porque ante un mismo bien vas a tener 2 potenciales clientes y 2 potenciales riesgos a asegurar, pero al final no disminuye el número de clientes, al contrario. Fíjate, yo lo veo casi una oportunidad. Yo lo pienso desde el punto de vista ya más que inteligente, el coche autónomo total. Es decir, que tú con el smartphone le parametrizas que quieres ir de un punto A a un punto B y tú ya no haces nada. Estás sentado dentro del coche y no haces nada. Es decir, que no puedes, puedes crear desperfectos, ¿no? Dentro del vehículo, que entiendo que eso sí, puede ser algo que tú puedas influir en ello, pero lo que es un daño a un tercero... no habrá tanto colisión frecuente. O sea, es verdad que en ese caso la frecuencia de los siniestros bajará, pero también es verdad que la poca frecuencia que haya será más cara. ¿Por qué? Porque serán coches con mucho dispositivo inteligente, quiere decir muchos más caros que el coche que usamos actualmente, con lo cual un daño o una reparación a ese tipo de vehículos es más caro, con lo cual el seguro también es más caro. No sé si compensa, probablemente disminuya el valor de la prima, pero al final estás disminuyendo frecuencia siniestral, pero aumentando el capital. Entonces, bueno, hay que Sí, balancear esas dos es variables. balancear el tema y ver. Bueno, al final se podría aplicar también en compañías aéreas, ¿no? Ahora mismo Igual. son las compañías aéreas aseguradoras, pero al día de mañana, si psicológicamente aceptamos entrar en un avión que ya no hay piloto, realmente pues la responsabilidad sería de Airbus, Boeing y unos cuantos más que fabrican aviones, y ya no todas las compañías aéreas. Bueno,
Es un cambio, yo creo Sí, que importante. es un cambio, sí. No había visto la parte de oportunidad, es verdad que puedes sumar en este Claro. caso, pues lo que son los fabricantes con los clientes habituales, cambiando un poco lo que es la demanda o la necesidad de este cliente Ujú. particular, ¿no? Toda crisis y todo cambio de tendencia genera una oportunidad de negocio, siempre. Vamos, yo así lo veo, ¿eh? Sí, pues habrá que pensar rápido. Habrá que pensar rápido. Todavía estamos a tiempo allí de ver cuál es de ver dónde vamos en el futuro para ver qué Exacto, oportunidad cogemos, ¿no? Bueno, y al sí. principio del podcast hablábamos de la incorporación de Maribel al programa de SADE, Progresa Mujer, y es mentora también igualmente en Santander X, del que también nos gustaría que nos contase en qué consiste ahora a grandes rasgos. Pero el hecho de estar presente en tantas actividades de formación, no solo estas, sino todas las que ha estado y todas las de las que forma parte, y de divulgación además, le deben estar aportando a Maribel, a nuestra invitada, una visión general de la incorporación de la mujer a los ámbitos STEM. Igualmente, desde su condición de mujer, lógicamente, y siendo referente en este aspecto, ¿por qué crees que se produce esta brecha tan grande? ¿Se está reduciendo algo esta falta de mujeres en los ámbitos tecnológicos realmente? Y sobre todo, la pregunta del millón, ¿qué se podría hacer bajo tu punto de vista para acelerar el proceso? Pues a ver, yo no sé si se está mejorando. Quiero pensar que sí, ¿eh? Quiero pensar que sí. Claro, yo pienso en mis comienzos que prácticamente era la única. En algunos comités de dirección pues éramos 2 de 11, 2 de 30 en el banco. En algunos, pues no sé, un programa, por ejemplo, de alta dirección que hice en el IS, pues éramos 27 alumnos y éramos 3 mujeres. O sea, esa ha sido la realidad. Yo no sé si está mejorando mucho. Hay datos que dicen que sí y, hombre, yo sí empiezo a ver que ya pues hay más mujeres, sobre todo en el mundo tecnológico, se empieza a ver más. Es verdad que les cuesta llegar a puestos directivos y no sé si es un problema de referencia, un problema de conciliación, pero la conciliación yo siempre he pensado que es para todos, no nos afecta solo a las mujeres, aunque la asumamos a veces de una forma individual, ¿no? No sé cuál es el problema y la tendencia. Lo que sí que creo es que la diversidad es necesaria, pero la diversidad desde todos los ámbitos. Es necesaria para realmente enriquecer pues lo que sale, ¿no? de esas mesas de negociación, de esas mesas de debate de las compañías. Y al final, cuando hablo de diversidad, me refiero pues al mundo del liderazgo femenino, por supuesto, y de ahí viene pues mi aportación, mi granito de arena al programa de Progresa de SADE, pero también desde el punto de vista de diversidad generacional, en la que empiezo a creer por egoísmo, quizás cada vez más, ¿no? Y de ahí viene también mi aportación al mundo del Santander X, donde realmente lo que estoy haciendo es ayudando a startups, en este caso startups de fuera de España, pues a desarrollar su modelo de negocio y a ver cómo se pueden implementar en España, ¿no? Y ahí yo creo que es de gran valor pues lo que ellos aportan de frescura, de innovación y de energía, y por tanto también es de gran valor lo que podamos aportar los perfiles más senior en cuanto a conocimiento del mercado, a experiencias de riesgos que se pueden encontrar en los modelos que plantean, y al final yo creo que es un win-win, ¿no? A mí, en cualquier caso, este tipo de colaboraciones me aporta. Para mí es algo muy egoísta el participar en ellos, ¿eh? Es que lo hago porque aprendo y porque sigo activa mentalmente y tengo la sensación de que es bueno para todos, ¿no? Entonces, seguiré haciéndolo, pero habrá que ver en el caso, bueno, en ambos, porque el tema de la diversidad generacional es un debe en las compañías en España. El caso del liderazgo de la mujer, a pesar de que hayamos avanzado algo y más en tecnología, sigue siendo pues algo que no hemos resuelto. Y no tengo la fórmula, porque yo he llegado, a pesar de ser mujer. He llegado, pero no sabría decir cómo. No, yo no he renunciado tampoco. Yo tengo familia, tengo hijos, o sea, no veo el motivo por el que no se pueda llegar. Es verdad que exige mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero entiendo que también por las otras partes masculinas. Entonces, no sé cuál es el problema realmente. Creo que hay un problema de referencia, y es que es verdad que al no haber mujeres en los puestos directivos, pues no te ves ahí, ¿no? O piensas que el modelo tiene que ser más el masculino y no tiene por qué. Y a medida pues que haya más mujeres arriba, pues probablemente pues sea algo que se vea como más accesible, pero realmente tampoco nunca he entendido
la razón esencial de por qué no está ocurriendo. Pero sí creo que ocurre y que hay que ayudar a romper esa barrera y, por tanto, ayudar desde los colegios. Hay algunos programas por ahí pues para ir a divulgar en la educación primaria, en secundaria, pues un poco el rol de la mujer en puestos de tecnologías y en puestos de ingenierías que realmente pues no son los más atractivos a esas edades. Y bueno, pues hay que seguir, yo creo que jugando con el ejemplo, ¿no? Igual que en casa pues intenta ser un referente para tus hijos y un ejemplo, pues en la sociedad igual. Y es un poco el objetivo de participar en este tipo de iniciativas. Y nada, tengo una mala noticia para la audiencia y es que estamos entrando en la parte final de este podcast después de todo lo que estamos aprendiendo con Maribel en esta tarde. Pero antes de despedirnos, pues siempre tenemos unas cuestiones que planteamos a nuestros invitados. Y en este caso, Maribel, pues voy a disparar, ¿vale? Muy bien. Son fáciles, no te preocupes. Vale. A ver, la primera es ¿a quién nos recomendarías entrevistar para próximas ediciones de Más allá de la innovación? Sí, pues mira, yo creo que aquí, dado que durante mi respuesta he hablado mucho del mundo de las startups, de las insurtechs, del mundo de un poco pues la diversidad generacional y además porque tenemos la tendencia de siempre entrevistar o escuchar a las personas que tienen puestos de dirección en compañías más consolidadas o más tradicionales, llamémoslo así, ¿no? Como es mi caso, Pues yo lo que sí os propondría es quizás hacer la entrevista a algún responsable de alguna insurtech que de alguna forma nosotros participamos, hacemos partnerships con varias de ellas y yo creo que escuchar el punto de vista de personas, ¿no? Que lideran compañías que se enfrentan pues a buscar la financiación, se enfrentan a otro tipo de retos, ¿no? Más allá de lo que es la pura innovación. Creo que sería interesante para la audiencia el poder escucharles. Entonces yo propondría, pues si queréis os digo algún nombre de alguna compañía insurtech con la que nosotros colaboramos y que quizás podía ser de interés, pero creo que sí. Pues perfecto. Mira, a posteriori te preguntaré allí Fenomenal. un par de nombres que nos puedas recomendar y yo creo que de aquí a final de año puede ser interesante tener este punto de vista desde una startup. La siguiente pregunta, bueno, más que pregunta, a ver, la transformación digital es un concepto bastante amplio que a veces sirve como cajón desastre, pero para ti, Maribel, ¿qué es la transformación digital? Sí, bueno, para mí siempre ha consistido en cómo orientar tu empresa para dar cobertura a las necesidades reales de tus clientes, actuales y potenciales. Y esto pues implica disponer de productos que cubran realmente sus necesidades versus vender tu oferta, es decir, cambiar el enfoque de oferta por demanda en la creación de productos, ver qué operaciones son las que a ellos más les importa y cuál es el nivel de servicio que esperan de esas operaciones, permitirles acceder a ti por el canal que ellos elijan y que una vez que lo hayan hecho tengan una experiencia consistente contigo, no que depende si entro por la web tal, pues resulta que el dato no lo tienen porque antes llamé por teléfono, eso genera muy mala experiencia y además, oye, si además de todo esto la compañía consigue eficientar gracias a la digitalización sus procesos, pues mejor porque también forma parte de la transformación digital, pero para mí es una orientación muy clara a las necesidades del cliente, como yo la enfoco. Y antes, pues mira, hemos estado hablando antes fuera de micrófono y me comentaste que estuviste escuchando el episodio con, no sé si totalmente el episodio con Fernando Acero. Sí. Y pues él comentaba pues que para él digitalización y transformación digital son dos conceptos distintos. ¿Estás de acuerdo con esta parte? ¿Y cuál sería, según tú, estas diferenciaciones? Sin Bueno, para mí entrar en detalle digitalizar significa pasar a tecnología digital lo mismo que hago ahora mismo en físico, por decirlo así, en tecnología presencial, llámalo así. Entonces, no es que cambie mi modelo operativo, no es que simplemente es que lo llevo a tecnología, lo automatizo, lo que hacen humanos pues probablemente lo hace en una máquina, pero hace lo mismo. Para mí eso es digitalizar, ¿no? Ahorrarme coste gracias a procesos automáticos. Transformación digital implica este cambio de enfoque cultural
y de modelo de negocio para dar una respuesta real a las necesidades del cliente, y probablemente ahí tengas que hacer cosas diferentes a como las haces ahora. Para mí esa es la diferencia esencial. Insisto mucho en este tema, yo creo, para también la audiencia, porque hay un amalgama, ¿no? Se dice así, muchas veces que se hace pues entre digitalización y transformación digital, y yo creo que es siempre importante pues aprovechar la oportunidad y comentar pues lo diferentes que son estos dos términos, ¿no? En este caso. Y la última pregunta pues tiene que ver con el nombre de nuestro podcast, que es Más allá de la innovación. Y en este caso, pues, ¿qué es para ti, Maribel, la innovación? A ver, para mí la innovación tiene que implicar todo aquello que actualmente no hace la compañía y que pueda suponer un cambio en el modelo de negocio, parcial o global, en aras a tener un crecimiento y una sostenibilidad en el tiempo, pero realmente tiene que implicar un cambio de modelo que puede ser vía productos, que puede ser vía partnerships, pero de una forma, no es evoluciono mi modelo actual a algo para hacerlo mejor, sino que es que estoy encontrando nuevos nichos desde donde monetizar pues mi negocio, ¿no? Y para mí esa es la clave en la innovación, y es buscar lo que no existe ahora mismo en tu negocio actual. Para mí esa es la diferencia, porque es verdad que la barrera es difusa, ¿eh? O sea, al final entre transformación digital, me oriento al cliente, le doy lo que necesita, le doy productos nuevos para sus necesidades. Decir, ¿eso es innovación? Bueno, sí, una parte, pero yo creo que cuando hablamos de la innovación y más allá de la innovación, hablamos de algo más disruptivo, ¿no? Una innovación más agresiva quizás, ¿no? Más rupturista en cuanto al modelo de negocio. Al final dices, ¿hago transformación digital? ¿Estoy innovando? Sí. ¿Pero puedo innovar más? Sí. ¿Hasta qué punto? Pues hasta donde te dé la imaginación, el dinero y las capacidades que tienes, ¿no? De hecho, es que ni siquiera sé si en una compañía tiene que haber un departamento de innovación, o tiene que ser algo que, si se tiene dentro de las compañías, tiene que ser algo intrínseco al ADN de cada empleado y de cada directivo, y si no, tiene que ser algo externo a la compañía para que no se contamine. Entonces, al final hay diferentes modelos, ninguno está funcionando muy bien, la verdad, en el mundo financiero, de una manera realmente más disruptiva. No te sabría decir, tampoco querría encasillar el concepto en un ámbito muy concreto, ¿no? Porque para mí es algo de mentalidad de la empresa, de mentalidad de los empleados, de ambición, de inversión, porque también nos encontramos que se habla mucho de innovación en seguros y en banca y tal, y al final se tiene muy poca paciencia con la innovación. Se esperan resultados muy cortoplacistas que nunca van a ocurrir, y se matan oportunidades sin darles la oportunidad pues, de que tengan un recorrido, ¿no? En el tiempo. Entonces yo creo que en el mundo de innovación todavía no nos lo hemos tomado en serio, ni a nivel de inversión, ni a nivel de tiempos, ni de formatos. Entonces no sé cómo encasillarlo, sinceramente. Bueno, pues para eso estamos hablando aquí en Más allá de la innovación, para conocer opiniones tan experimentadas y con un recorrido de experiencia como el de Maribel de la Vega, que nos ha aportado muchísimo en sus visiones sobre innovación, sobre transformación digital, sobre seguros, tanto en su vertiente, como decía antes, más clásica, hasta las insurtechs, desde las startups hasta las grandes compañías, y por supuesto su recorrido vital dentro de estas empresas, finalizando como está ahora en EY, esta etapa de su vida que ya tuvo, como hablábamos al principio, pues anteriormente, y una experiencia de CIO impresionante que a buen seguro habrá enriquecido a los oyentes de Más allá de la innovación. Nosotros queremos agradecerte mucho, Maribel, que la hayas compartido con nosotros, y estamos seguros de que muchísimos de nuestros oyentes van a sacar jugo y van a sacar valor de estas palabras, de estos consejos y de estas experiencias que nos has aportado hoy. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de podcast con nosotros. Pues nada, muchas gracias a vosotros, que sigáis adelante y que tengáis muchísimo éxito con la iniciativa, que seguro que es así. Muchísimas gracias, Maribel. Más allá de la innovación es un proyecto divulgativo en formato podcast patrocinado por OpenExpo. Suscríbete al podcast en Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Spreaker, Spotify, audios de YouTube, o visítanos, óyenos y suscríbete al feed en nuestra web másalladelainnovación.com. Si te gustan los contenidos que te ofrecemos en Más allá de la innovación, comparte con todos nuestro podcast
podcast o apóyanos con tus likes y valoraciones, ayudándonos así a crecer y poder seguir trayendo cada semana más y mejores audios alrededor de la innovación tecnológica abierta.